Hey amigos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a su podcast Voces del Desierto. Soy Mike Lagos. Estoy muy contento de estar con ustedes una vez más. Estoy muy feliz por todo lo que Dios está haciendo con este podcast. Como siempre les agradezco a todos ustedes por hacer posible que este podcast llegue a mucha gente. Gracias por compartirlo en sus redes sociales, en posts, en historias de Instagram, en todas las plataformas. Ustedes han hecho posible que este podcast siga adelante. Y lo que les he dicho en los últimos episodios, el algoritmo de YouTube nos ayuda bastante cuando puedes ver el episodio completo. Además que sé que este episodio te va a súper bendecir, pero también nos ayudas con eso. Si aún no te has suscrito por algún motivo, bueno, pues puedes también suscribirte al canal. Eso también nos ayuda. Activa las notificaciones para cuando tengamos un nuevo episodio puedas ser el primero en saberlo. Y bueno, pues tenemos un invitado de lujo en este día y te lo presento a continuación. Edgar, Dios te bendiga, hermano. Qué placer, qué privilegio tenerte en Voces del Desierto. Bienvenido a mi casa virtual. Este es mi pequeño hogar y de verdad que me siento muy honrado, muy privilegiado por tenerte aquí en Voces del Desierto. No, al contrario, gracias por la invitación. Y ya teníamos rato, ¿no? Que Sí. estábamos tratando de ya varios meses de coincidir para grabar el podcast. Pero gracias por invitarme. Sí, por un motivo u otro de agendas no habíamos amarrado el día, pero bueno, siempre he pensado que las personas que el Señor me ha permitido tener en el podcast se ha dado de una manera muy linda, muy orgánica, siempre se ha dado de una manera bien padre. Y no tenía ni idea que teníamos a tanta gente en común. Amigos, ¿no? Sí, amigos en común. Apenas que te recogí en el hotel, veníamos platicando y conoces a este, sí. Y luego yo te pregunté, ¿conoces a este? Y estamos conectados de una manera bien linda. Y eso es algo muy hermoso. No lo sabía y me siento muy contento por No, eso. al contrario, gracias por la invitación. Sí, cuando pensaba, Edgar, en que estuvieras aquí en el podcast, una de las cosas que más me tocaba el corazón es que fuiste uno de los personajes más representativos en mi adolescencia. Bueno, creo que para muchas personas que han escuchado tu música han sido influenciados por tu ministerio, has representado, pero en mi vida, en lo particular, en lo personal, llegaste en mi plena adolescencia, 12, 13 años, y te lo mencionaba antes en el coche, pues me aprendí tus canciones haciéndolas en los parques, en los lugares donde hacíamos evangelismo, con mimos, con teatro, con todo eso. Y creo que ha sido un referente para una generación. ¿Cómo pesa esto en ti? O sea, en este momento, ¿esto tiene algo de relevancia en tu vida cotidiana o simplemente fue una época que pasó y estás más desconectado de eso en lo que ahora haces o eso tiene todavía un peso en ti? Pero, ¿en qué sentido? ¿La música o...? Sí, el hecho de que hayas tenido un peso muy fuerte en nuestra generación. O sea, Es que, o sea, es rara para mí la pregunta porque... ¿cómo puedes medir eso? O sea, ¿cómo puedes medir el impacto que has tenido? O sea, a mí me cuesta trabajo, ¿no? Ya pasado el tiempo, me encuentro con mucha gente que comenta igual lo que tú comentaste, ¿no? Y gente que son pastores el día de hoy, gente que está en el ministerio, pero se me hace, o sea, para mí como que yo lo viví diferente Okay. o lo vivo diferente, ¿no? El día de hoy también, o sea, yo estoy pastoreando una iglesia, estoy haciendo lo que Dios me dijo, pero en su momento también lo de la música estaba haciendo lo que Dios me dijo, ¿no? Wow. Entonces, para mí es como, de repente, de repente sí como que me doy cuenta que algo pasó. Yeah. Tampoco no quiero vivir como en el pasado, como decir, esto fue... O sea, que estuvo el momento, ¿verdad? Cuando estás ahí no te das tanto cuenta de lo que está pasando hasta después. Pero, pues lo viví yo creo que diferente, ¿no? Y digo, lo que tú quieres es que Dios use tu vida. Sí. Pero ¿cómo mides un impacto así? O sea, ¿cómo mides? Yo creo que hasta que lleguemos
allá, ¿no? Vamos a saber, pero o sea, ojalá la vida de uno tenga o le pueda dar propósito y sentido, Dios pueda hablar la vida de alguien más, ¿no? Wow. Pero en realidad, o sea, es como cuando tú predicas Sí. y luego la gente viene y te dice, oye, Dios me habló a través de tu mensaje. Pero tú dices, pues, Sí. yo lo preparé, yo estudié, pero hay algo más allá que Sí. yo no pude hacer, ¿no? Que lo hizo Dios. Sí. O sea, sí yo me siento así, digo, y como que no me quiero quedar un poco estancado Wow. en eso. O sea, estoy haciendo lo que Dios me dijo. Hice en su momento lo de la música. Estoy haciendo ahorita regresando con lo de la música, haciendo varias cosas. Le puse pausa porque comenzamos esta iglesia en Las Vegas, pensando que a lo mejor era mi momento de terminar con la música, pero algo con lo de la música sucede que regresa sola, o sea, regresa y regresa. Digo, algo que me sucede raro es que cada vez que hay una catástrofe mundial, las canciones vuelven a surgir. Wow. Entonces, en los últimos años, desde antes de la pandemia, pero cada vez que hay un rumor de guerra, surgen las canciones. Cada vez que sale la pandemia, surgen las canciones. Entonces, es como que no puedo huir de ello, ¿no? Entonces, Qué loco. pensando en eso, y en los últimos, específicamente en el último año, dijimos, ¿sabes qué? Pues, no, tengo que dejar de huir de la música, tengo que dejar de huir y necesito grabar otra vez y estamos en eso, o sea, estamos grabando un nuevo disco y tratando pues, de seguir la voluntad de Dios ahí con eso, ¿no? La dirección de Dios. Wow. Es interesante porque hace poco leía un concepto que es el concepto de envejecer bien. Bien. Dignamente. Y creo que las letras de tus canciones, o sea, es como si saltaran de generación en generación, pero siempre hay un vínculo que las conecta a todas con las generaciones, pero que también las conecta con el presente, ¿no? Claro. No, sí, o sea, es que quizás es mi esposa me dice el otro día, bueno, ahora estoy escribiendo estas canciones para este nuevo disco, que vamos a la mitad, ¿no? Ya tenemos la mitad de la producción hecha. Estamos grabando videoclips, obviamente que sacando sencillos y todo, pero me dice mi esposa que escribo muy denso. Me dice, no, es que de repente es que es demasiado denso, ¿no? Entonces, pero lo que sí me doy cuenta es que, por ejemplo, ¿no? La canción de las últimas, No desmayes corazón. No te imaginas la cantidad de gente que me ha escrito para decirme que esa canción lo sacó adelante en un momento muy difícil de depresión, especialmente en la pandemia, ¿no? Entonces, pero también igual, o sea, yo tengo muchos conflictos, ¿no? Con lo de la música, ¿no? Yo escucho las opiniones de otros, escucho, por ejemplo, a Marcos Vidal y sus opiniones acerca de la música y me alineo totalmente, o sea, a lo que él dice, ¿no? La música es música, no. Tengo conflicto cuando alguien dice esta canción, ahí donde tengo conflicto es cuando alguien dice, ¿sabes qué? Esta canción Dios me la dio. Y luego la canción está patas para arriba, ¿no? Entonces tú dices, no, pues Dios se equivocó, ¿no? ¿Qué mal escritor es Dios entonces, ¿no? Entonces, en ese sentido tengo conflicto porque tú no puedes atribuirle... Dios te puede dar la capacidad de escribir canciones, Dios te puede dar la creatividad. Pienso que, por ejemplo, lo que yo hice, si era pensando en mi generación, o sea, pensando en lo que hemos hecho. De hecho, y es el tipo de música, yo no haría otra cosa, o sea, no soy yo si hago otro tipo de música, ¿no? Entonces... Pero creo que uno tiene que también tomar responsabilidad de la parte creativa. O sea, sí es verdad, Dios dio la creatividad, pero lo que tú hagas con esa creatividad, tú eres responsable. Y sin quitarle crédito a Dios, más bien tomando responsabilidad de que alguien puede decir, qué canción tan fea, ¿verdad? O que no me gusta lo que haces, ahí se vale. Pero tú no puedes decir, Dios me dio la canción, aunque Dios te la haya dado, ¿me entiendes? O sea, creo que sí hay una cuestión de responsabilidad ahí, es raro. Sí, claro. Y yo tengo mi conflicto con eso, ¿no? O sea, pero bueno, o sea, yo creo que tú tienes que hacer lo que Dios te dijo, ¿no? Y en su momento creo que ha sido y es... digo, escucha a la gente la canción de Hay una esperanza, que es la canción que quizás más me representa,
pero todas las canciones, la idea o lo que trato es que cuando la gente los escuche, pueda regresar a ese momento de tener esperanza, ¿no? De poder encontrar una palabra que te pueda dar la salida en el momento difícil, ¿no? Es importante que tus letras, las letras de tus canciones, creo que quizás ese es el vínculo que conecta a las generaciones que las pueden escuchar, o sea, que escuchas, hay una esperanza hoy si la escuchaste hace 10 años y si la escuchaste hace más, hay un vínculo de conexión y creo que, sin que suene mal, al contrario, deseo que suene bien, pero son muy humanas, o sea, tus canciones evocan sentimientos humanos muy profundos, porque plantean y plasman realidades muy, muy a flor de piel, muy, ¿cómo decirlo? O sea, que le pasa al panadero, le pasa al carpintero, le pasa al estudiante de universidad, le pasa al taxista, o sea, es una realidad. Cuando escribes, cuando te preparas, ¿cuál es tu proceso de empezar a captar ideas y agarrar el lápiz, el momento creativo, pero en el sentido de cómo conectas la realidad que estás viviendo con algo que Dios traiga a tu corazón para que esa canción hable? ¿Cómo es ese proceso en ti? O sea, sí tengo mira, yo empiezo a escribir canciones y empiezan a grabar las canciones, las primeras, ¿no? Tenía 17, 18 años y tenía 5 canciones y una la había grabado, te comentamos ahorita, ¿no? Una la había grabado Marcos Witt, habían grabado en el proyecto de Alas de Águila, otra Edgar Rocha, o sea, tenía 5 canciones y ya las habían grabado. Entonces yo, de alguna manera, en ese momento no sabía, o sea, cómo fue que escribí esa canción, o sea, cómo que surgió. No, o sea, no había nada, pero entonces cuando sabía que había algo de ahí de Dios, pero no sabía, o sea, no sabía cómo funcionaba. Entonces, cuando fui a la escuela bíblica, había un maestro ahí que era el director de alabanza y él dio un curso de ¿cómo se llama? De composición. Okay. Y ahí, buenísimo, ahí en ese curso de composición supe lo que hacía. O sea, como que me ordenaron las ideas. Es decir, así es como escribes y es un proceso. Pero tú lo hacías naturalmente. Natural. Exactamente. Pero entonces ya cuando tienes el proceso bien delineado, es más fácil porque ya sabes dónde empezar y dónde te atoras y dónde... O sea, dónde empezar, qué hacer en medio y dónde terminar y dónde no te estás atorando para que no salga la canción. Entonces, pues... y de ahí, bueno, he estudiado diferentes maneras de escribir canciones, pero casi siempre sigo ese patrón, ¿no? Digo, dato curioso, pasan los años y entonces ya estaba yo viviendo en México, eso fue en Dallas, que tomé las clases. Me encontré un amigo de la escuela bíblica, habían pasado muchos años, y este maestro que te digo que me dio las clases era el director de alabanza de Cristo para las Naciones en Dallas. Y vivía ahí cerquita donde vivíamos, tenía niños chiquitos. Y entonces me dice, pasan los años, me encuentro un amigo en México, me dice, oye, ¿sí sabes qué le pasó a Kevin? Le digo, no sé qué le pasó. Dijo, no, pues sus hijos hicieron una banda y se hicieron súper famosos en Estados Unidos. Le digo, sí. Le digo, sí. ¿Y cómo se llama la banda que hicieron? No, pues los Jonas Brothers. No. Y entonces me meto a investigar. Wow. Y resulta que Kevin Jonas, el papá, fue mi maestro de composición. Entonces, dato curioso. Entonces puedo decirlo, ¿no? Entonces imagínate, yo tenía mis hijas chiquitas y les digo, oigan, ¿no? ¿Qué creen, verdad? Que el papá de los Jonas Brothers fue mi maestro, ¿no? Papá, llévanos con tus amigos. Le digo, no son mis amigos. Le digo. Pero sí, dato curioso. Pero sí, o sea, es un obviamente... o sea, no es que las canciones nazcan de nada. O sea, las canciones nacen de algo. Claro. Las canciones, y yo creo que igual que los mensajes, o sea, de qué estás leyendo, qué estás tratando de escuchar de Dios. Y creo que todas mis canciones empiezan con una idea. O sea, ¿qué es lo que quieres comunicar? Y después de la idea, hay obviamente que cuestiones técnicas de la estructura, por dónde va a empezar, claro. Pero casi todas empiezan con una idea, ¿no?
Y bueno, de ahí es mucho de regresar y una vez más escuchar la canción, Claro. una vez más y ver dónde está fallando, si el coro, el puente, los versos, y regresar hasta que tú dices ya está terminada. Está lista. Pero entonces después de eso se le enseñas a las personas más cercanas, Claro. y entonces toda la gente te va a decir que está bien la canción. Entonces una de las cosas que nos decía Kevin Jonas era que no le creyeras a la gente, más bien que vieras cuál es la reacción. Wow. Y entonces la reacción te va a decir si está buena o no la canción. Wow. Entonces, pues eso hago. O sea, escribo una canción y luego me siento y se la tocó a varias personas que conozco, que no conozco, y me espero observar la canción y bueno, ya de ahí. Pero sí, o sea, no escribo mucho. Okay. Casi todas las canciones que he escrito son las que tengo grabadas. Wow. Entonces, no soy como aquel que se la pasa, escribe, o sea, no. Wow. Es algo muy interesante porque, por ejemplo, en mi caso, cuando preparo predicaciones, supongo que te pasa igual, siempre hay una parte de tu carácter que está implícita en la predicación. O sea, no sé si sea en la forma en la que uno redacta el texto o, por ejemplo, en mi caso, yo soy un predicador muy efusivo, ¿no? Entonces, mi personalidad es muy extrovertida y me gusta hacer amistades, pero también a veces soy muy melancólico y eso está implícito en mi predicación. Creo que en tu música puedes también estar implícito algo de tu personalidad. ¿O qué dirías de eso? ¿Dirías que tus canciones están emotivamente cargadas de quién es o sea, yo creo que una de las cosas que tú dijiste ahorita, que creo que es una realidad, o sea, yo trato de no sobreespiritualizar ni el cristianismo ni mis canciones, y son muy honestas con mi lucha con Dios, con mi lucha con la vida, con los problemas, y wow. O sea, eso trato de ser lo más honesto posible, y lo más personal, ¿no? O sea, por ejemplo, la de No Desmayes Corazón, que fue el último disco que grabamos, pues pasé un tiempo muy difícil. Me hicieron un fraude, ya me andaban metiendo a la cárcel. Wow. Si no probaba que yo no tenía nada que ver, y el que hizo el fraude fue un amigo. Wow. Y agarró mis papeles y junto con otros, y era pastor, o sea, Wow. hizo un montón de tonterías. Wow. Él lo metieron a la cárcel. Wow. Pero a mí por 6 meses tuve que probar que yo no había sido parte, porque era mi amigo. O sea, era la parte que más me afectaba, porque yo me quedaba en su casa. Yo, cuando andábamos de gira y todo, yo le mandaba dinero para apoyarlo en el ministerio. Y luego hace esto. Entonces, ¿cómo te desasocias diciendo, oye, si éramos amigos? Pero pues yo decía, oye, ¿qué tal si? Me dice, no, pero tú le mandabas dinero, tú eras parte. Y yo decía, no, pero sí, pero yo por apoyar el ministerio. O sea, cometí un error, o sea, se metió con la gente equivocada, y bueno. Pero en los 6 meses a mí me empezaron a dar ataques de pánico, porque yo decía, bueno, acabo de empezar la iglesia, tengo mis hijas chiquitas, ¿qué tal si no puedo probar? Entonces me decían, no, pues es $1,000,000 la multa y 30 años de cárcel. Entonces yo dije, no, pues si no puedo probar, pues ya se acabó aquí todo, ¿no? Entonces fue un tiempo muy difícil, me empezaron a dar ataques de pánico. Después de 6 meses que me fui a presentar, abogados, un dineral que gastamos en abogados, dinero que no tenía, que tuve que pedir prestado con gente, miles de dólares que quedamos ahí. Entonces, después de 6 meses me llegó una carta diciendo pues que no encuentran nada en mi contra. Y entonces, pero yo me quedé mal. Psicológicamente, o sea, tú no te explicas lo que es un ataque de pánico hasta que o sea, yo tenía amigos que habían tenido, y decía, pues, ¿cómo les va a atacar? Confíen en Dios, ¿verdad? Pero cuando ya lo experimentas, es algo que va más allá, tu cerebro te traiciona. Y entonces, en base a eso, yo escribí esta canción, No Desmayes Corazón, porque dije, bueno, si yo fuera a preguntarme a mí mismo, oye, tengo esta circunstancia, ¿cómo salgo de ahí? ¿Qué le diría? Y entonces escribí esta canción, No Desmayes Corazón, ¿no? Perdona la traición, haz a un lado del dolor, sécate las lágrimas, sigue adelante. O sea, yo me la autoescribí a mí la canción. Y y pensando en, ¿sabes qué? Pues ni modo, el dolor va a pasar y todo, pero tienes que
tienes familia, tienes hijos, tienes que seguir adelante, o sea, a pesar del dolor, a pesar de que te duela, pues siguen confiando en Dios, ¿no? Y ahí así nació. Ahora, creo que ese disco, el de No me des corazón, todo tiene lo hice con mucho. Es quizás el disco más personal y el que menos me gusta, porque es el que lo hice más, como con miedo, o sea, estaba saliendo de una etapa rara, ¿me entiendes? Pero ahí tú escuchas las canciones, una canción que se llama Mi Clamor, que dice, o sea, habla precisamente de los momentos más oscuros, ¿no? Y que Dios dijo que si clamas a mí, yo te responderé, pero hay un momento donde estás clamando y todavía Dios no te responde. O sea, circunstancias que son una realidad en la vida cristiana. No todos son triunfalismo en el cristianismo, o sea, y yo trato o sea, creo que a veces la iglesia, en medio de todos los testimonios de poder y en medio de querer vender un evangelio triunfalista, hace mucho daño al deshumanizar a la persona y los problemas y las circunstancias. A veces los problemas y las circunstancias son pruebas y son reales, o sea, el apedrear a Esteban es real, ¿me entiendes? El que murió apedreado es real, el que murieron todos los discípulos por la causa de Cristo, eso es real, pero creo que el día de hoy el evangelio de la prosperidad, no nada más en el área doctrinal, ¿no? Sino en el área de que tienes que ser próspero, de que tienes que, de alguna manera, proyectar un ministerio exitoso. Creo que todas esas cosas a veces presentan un cristianismo irreal, ¿no? Entonces, yo creo que pues que uno tiene que ser honesto y real, o sea, creo que Dios no tiene problemas con eso. Nosotros queremos proyectar una imagen de éxito, ¿verdad? Y la verdad es que no, pues a veces la vida es otra cosa, ¿no? Creo que ese tipo de mensaje, ese tipo de visión o ese tipo de perspectiva conecta al 100% con esta generación, porque es una generación que creo ya se está hartando de lo fake, de lo falso, de lo plástico, de lo artificial, porque venimos de una era plástica, ¿no? De una era pop, de una era, ¿cómo decirlo? De microondas, de rapidez, fast food y todo esto, ¿no? Entonces creo que esta generación, parte del conflicto que tiene con la iglesia es que muchas veces la iglesia no proyecta las realidades de la vida. Y la realidad de esta generación es una realidad muy cruda, muy, muy cruel. Tú vives en una ciudad compleja, ¿no? Estás en Las Vegas, en Estados Unidos, es una ciudad compleja, con situaciones sociales. He escuchado algunas cosas de Las Vegas y no sé si creerlas o no creerlas, pero he oído muchas cosas. Pero siento que a veces esta generación viene a la iglesia y como que no encuentra un lugar, o sea... Oye, pero no... a ver, yo te cuestiono a ti, ¿no? Decirte, a ver, si esta generación no se halla con el modelo de iglesia que hay, porque lo sienten sobre espiritualizado o lo sienten no real, ¿cuál es la respuesta? O sea, yo te pregunto a ti, ¿no? O sea, y es algo que yo me he preguntado también, ¿no? No ahorita, es algo como que yo digo, a ver, digo, yo personalmente creo que hay un modelo de iglesia, o sea, el modelo es la manera de hacerlo, la estructura, pero creo que sí, creo que la iglesia a veces la hemos hecho para la iglesia. Y el querer alcanzar a más personas, el querer te hace pensar de una manera diferente, ¿no? No sé, o sea, son temas complejos y complicados, ¿no? Sí. Yo queriendo alcanzar, yo estando en Las Vegas también, o sea, la iglesia donde estoy es una iglesia para el que no iría a la iglesia, entonces
O sea, tu iglesia es una iglesia para el que no iría a la iglesia. Sí, o sea, Wow. te cuento, y yo le bajé un poco de tono, porque, Ok. o sea, bueno, algunos de mis líderes, por ejemplo, llegaron y cuando llegaron, tiene una historia, pues ella estaba casada con un pastor, y este pastor abandona a su esposa, tenía varios hijos chicos, y entonces el esposo la abandona y le dice al líder de alabanza, tú te quedas con ella, ¿no? Y el líder de alabanza estaba más joven, como unos 10 años. Wow. Entonces se juntan y él termina de crear a las niñas. Wow. Y el pastor se desaparece y se va, pero pues la abandona a la esposa y se la deja al líder de alabanza. Y entonces en eso se quema hasta la iglesia. Wow. O sea, y ellos se van de la iglesia y no regresan nunca. Wow. Hasta unos 15, 16 años después o más, cuando yo arranco la iglesia, y entonces ellos llegan ya con un resentimiento muy fuerte, y entonces dicen, Chihuahua, pues esto no parece iglesia, parece antro, ¿no? Pero se quedan. Okay. Y ahí encuentran otra vez ese amor por Dios y todo, y Dios restaura su vida y todo. Pero esa reacción inicial de decir, Chihuahua, esto no parece iglesia, eso es lo que me encantó. ¿Por qué? Porque creo que a veces, o sea, sin demeritar o sea, digo, son temas, obviamente, ¿no? Estando en Las Vegas, estamos en un teatro, o sea, el teatro es la misma iglesia, pero es un teatro, entonces el concepto de la iglesia o del edificio no es que es el templo de Salomón y el templo de David donde estaba el lugar santo, sino que es un lugar utilitario. Nos sirve ahorita porque hacemos aquí, pero si el día de mañana nos estorba, los baratamos y hacemos otra cosa, ¿no? Pero no nos vamos a detener por un edificio, lo cual, obviamente, que te encuentras que es un gran problema, porque pues conseguir un edificio y todo acá, pero sí, es un lugar utilitario para nosotros en la iglesia, ¿no? Entonces, Las Vegas es un lugar, o sea, el mundo está ahí, pues, o sea, historias que hay de la gente que está ahí, las historias más raras que te puedas imaginar. O sea, yo lo he platicado a amigos y no me la creen, creen que me las invento, pero no, o sea, son ¿Qué reales. tan cierto es que una es Las Vegas que todos vemos y que todos conocemos? Ah, claro. Y otra es algo que hay abajo, o sea, pero literal abajo. Hay o sea, sí hay una comunidad que vive en las alcantarillas. Eso es real. Sí, es real, Wow. totalmente. Qué loco. No, o sea, Las Vegas es el mundo. O sea, digo que te platicara todos los casos que tenemos ahí en la iglesia o que hemos tenido, no te la... No me la cree la gente, pero pues... Pero la iglesia debe estar ahí. Claro, pero, a ver, una de las cosas que yo agradezco de la iglesia es que la gente, ya ves que los eslogans de Las Vegas, ¿no? Es la ciudad del pecado. Entonces, como es la ciudad del pecado, la gente anda mal y no lo anda escondiendo. Okay, ya. Es muy honesta en su pecado. Okay. O sea, no esté chido, pero lo chido es que en otros lugares la gente anda pecando y se esconde, ¿verdad? Para que no lo vean, y ahí les vale, o sea. Entonces ahí es más fácil que alguien se arrepienta porque ando mal, ¿sabes? Que ando mal y necesito la ayuda de Dios. O ando mal y no quiero la ayuda de Dios, ¿no? Pero en otros lugares, pues la gente quiere aparentar, ¿no? Wow. Se me vienen a la mente dos ideas. Antes la pregunta que me hiciste de qué podemos hacer para cambiar ese concepto de iglesia. A mí me apasiona mucho el modelo de iglesia primitiva, que realmente no era una iglesia como hoy la conocemos. Claro. O sea, eran literalmente una comunidad de gente viviendo a las afueras de Jerusalén. Como una comuna. O sea... ¿Pero será eso o será...? Porque eso, o sea, digo, y no te lo digo como para contradecirte, sino como tratando de encontrar, porque igual
es que no se convirtieron como nosotros. O sea, ellos se convirtieron, eran judíos y luego de repente nunca dejaron de ser judíos. O sea, eran religión judía, pero cristianos. Sí. Entonces, y la razón por la que creció la iglesia no fue porque se organizaron y mandaron a la gente a misiones, fue porque salieron huyendo. Entonces, hay cosas que tú dices, no sé, o sea, yo creo que hay fenómenos culturales también, hay fenómenos, o sea, y sociales, ¿no? Sí. Pero yo creo que hay que tener el corazón para alcanzar a la gente, a esta generación, ¿no? Y yo creo que si la iglesia en sí, el modelo de iglesia, o la forma de ser iglesia, la forma de ser cristiano, es una de las barreras para que la gente conozca a Cristo, yo creo que es algo que hay que considerar. Así es. ¿No? Lo que me gusta, a lo que iba cuando te comentaba de la iglesia primitiva, es que no tenía una estructura en sí de iglesia tradicional como hoy la conocemos, ¿no? Por ejemplo, no hay ningún pasaje en el Nuevo Testamento que te hable de la liturgia, por ejemplo, ¿no? En el sentido de tantos minutos vamos a cantar, después viene la ofrenda, después la predicación de 35 minutos, después tiempo de altar, después nos despedimos y no había ese, digamos que esa formato, estructura, ese formato. Obviamente que muy, muy cierto lo que mencionas, pues era parte también de la tradición judía de la que ellos venían, pero sí es verdad que hay un patrón que yo creo que es el que debemos de salvar hasta el momento. Y lo he estado viendo. O sea, a la pregunta que me hacías, yo estoy viendo resurgir un mover de una iglesia con los principios de la iglesia primitiva. Oye, por ejemplo, a finales de año estuvimos en España y me llamó mucho la atención porque yo estuve con mis papás hace 10 años en España y el formato de iglesia ha cambiado mucho. Y es un formato así, o sea, por ejemplo, me tocó estar con Alex San Pedro y parte de su equipo, y ellos en su formato de liturgia han introducido nuevas formas de poder interactuar, y a lo que iba, que creo que es el vínculo que se debe de salvar hasta el momento y el que debe de rescatarse, es el pensamiento de que todas las cosas las tenían en común y era un lugar multiusos, ¿no? O sea, que no nada más era un lugar donde vas, cantas horas, predicas, sino que es un lugar para vivir. Claro. No sé qué piensas de eso. Digo yo, creo que es complejo, pero, o sea, a final de cuentas, creo que, mira, podemos voltear y criticar la iglesia todo lo que queramos. Y una de las cosas que sí tengo claro es que Dios se mueve a pesar de, en la iglesia y a pesar de la iglesia como usted. Entonces, obviamente que digo, dentro de estas ideas o dentro de estos movimientos que surgen queriendo volver a la iglesia primitiva, una de las cosas que por ejemplo escucho yo y que de repente tengo un conflicto es, por ejemplo, no, pues vamos a hacer una iglesia en la casa, ¿no? Y eso es la iglesia y hay que estar ahí. Bueno, sí, está bien, o sea, lo entiendo. Por un lado. Por el otro lado, sí puedes discipular a gente con un grupo más pequeño, pero, por ejemplo, cosas de logística, cuando ya no cabe gente en tu casa, y es súper incómodo. Sí. Entonces, ¿qué haces ahí cuando ya no caben los carros afuera? Lo que tienes que hacer, si algo empieza a crecer, es organizarte. Totalmente. Entonces, si ya después de eso ya tienes a 100 personas en algún lugar, pues tienes que empezar a organizarte. ¿Cómo las mueves? ¿Dónde las sientas? O sea, cuestiones de logística que derivan de que algo crece. Ahora, ahí es donde yo digo, bueno, una iglesia, varias cosas. La primera iglesia comenzó con una mega iglesia. Se predica Pedro, 3,000 son bautizados. Unas semanas después, 5,000. O sea, se calcula que luego había más de 10,000 cristianos bautizados, organizados. O sea, ¿por qué? Porque dice que repartían la comida a los judíos
que venían de Grecia, ¿no? De habla griega, ¿no? Entonces había una organización. Sí. Entonces, lo que pasa es que no tenemos todos los detalles. Claro. Pero Jesús sí los dejó bien organizados. Sí, pero yo lo que digo, si quieres tener una iglesia pequeña, eso es lo más fácil que puedes hacer, ¿no? Ahora, yo no creo que cuando Jesús dijo, vayan por todo el mundo a predicar el evangelio y alcancen a 10 personas, o sea, que esa sea la meta, o sea, alcancen a los más que puedan, ¿no? No siempre se puede, hay lugares donde son súper difíciles, Las Vegas es uno de ellos, súper, nos ha costado sudor y lágrimas y hemos aprendido, pero también una de las cosas en mi tiempo de oración con Dios, al preguntarle, ¿para qué me trajiste a Las Vegas, Dios? O sea, está bien difícil, o sea, soy más efectivo haciendo conciertos, ¿no? Pero una de las cosas es que Dios nos ha dicho, o sea, tú no te preocupes, o sea, tú haz lo que yo te dije, y a Jesús mismo le pasó, o sea, a Jesús, algunos de los pasajes más tristes es cuando no pudo sanar a ninguno de los enfermos porque nadie creyó en él, ¿no? Jesús mismo dijo, hey, si yo hubiera hecho los milagros que hice aquí con ustedes, si los hubiera hecho en Jerusalén, se hubieran salvado todos. Entonces, ahí sí no hay ninguna excusa, es el lugar, ¿no? Claro. Entonces, pero lo que sí es que yo creo que nuestro llamado es a tratar de alcanzar a la mayor cantidad de gente posible. Pero tiene sus implicaciones logísticas, tiene sus implicaciones, o sea, no es nada más también así, se van a dar las cosas. O sea, yo pienso, ¿cómo podría tener alguien una iglesia de 100,000 personas? Si pensáramos en si voy a alcanzar a 100,000. Claro. ¿Cómo podría? O sea, es físicamente imposible a menos que compararas el Estadio Azteca, ¿verdad? O sea, no hay manera. O sea, le caben 100,000 personas al Estadio Azteca. Entonces, no es la solución. Debe haber otro tipo de soluciones, ¿verdad? Claro. Para poder... pero sí, o sea, creo yo o sea... Y dentro de todo eso está el modelo de iglesia. Claro. ¿Verdad? Claro. O sea, creo que es complejo, pero pues mientras esté el corazón de alcanzar a la mayor cantidad de gente posible. Sí. No, definitivamente las circunstancias te van orillando a tener que tomar decisiones en relación logística, en relación litúrgica, en relación... Pero, por ejemplo, si estás casado con la idea de que la iglesia tiene que ser la sala de tu casa, pues ahí ya limitaste a Dios que pueda hacer otra cosa. Porque la misma gente, o sea, los estudios dicen que cuando llegas a un lugar y hay el 70% de... O sea, después del 70% del espacio que está lleno, la gente ya se siente incómoda de estar con otro cuerpo humano. Y en la iglesia pasa lo mismo. O sea, cuando llegas al 70% de tus sillas, 80%, ya no va a crecer. Porque la gente no se quiere sentar al lado y los que llegan se sienten incómodos. Menos si no tienes aire, ¿no? Entonces, no, sí, o sea, pero entonces, igual, o sea, el formato de iglesia tiene que cambiar. No, la manera en que hacemos... O sea, es que uno se enamora de esas cosas. Yo me convertí abajo de un manzano a las 12 de la noche o a las 12 del día. Quiero que toda la gente vaya abajo de ese manzano y se convierta. La verdad es que a lo mejor Dios nada más te habló a ti, ¿verdad? Claro, entonces, lo mismo hacemos con las canciones, con la música, con todo. Y hay que enamorarse realmente de la causa, enamorarse del llamamiento que tenemos todos de hacer discípulos. No nos dejó Jesús. O sea, fue algo irónico lo que hizo Jesús porque dijo, vayan y hagan discípulos, ¿verdad? Y no dejó cómo. Y se fue. Entonces, pues ahí búsquenle a ver cómo, ¿no? O sea, fue algo irónico, casi me lo imagino así, hagan discípulos. Y así, y ¿cómo, Señor? Y ahí se quedó. ¿Verdad? Entonces, creo que pues la verdad es que hay que tener el corazón para alcanzar a estas nuevas generaciones y no enamorarse tanto de la manera de hacer iglesia, enamorarse del llamado, ¿no? Mientras hablabas de Las Vegas y de cómo Dios te llevó ahí de la dificultad de predicar el evangelio, me venían a la mente dos historias bíblicas. Una es la ciudad perdida a la que va el hijo pródigo cuando dice que todo el dinero lo fue a malgastar a una ciudad, literalmente, ¿no? Dice una ciudad de pecado. Y también se me viene a la mente la historia de Jonás, cuando Dios lo manda a Nínive
y él no quiere ir porque se siente como Sí, que claro. los ninivitas son No se lo indignos merecen, ¿no? de recibir el evangelio. Pero la cuestión es que Dios también quiere resplandecer en ese lugar. O sea, Claro. Dios quiere resplandecer en Nínive. Dios quiere resplandecer. Porque no es el mismo caso que, por ejemplo, Sodoma y Gomorra. Aunque inclusive Sodoma y Gomorra... Claro, tuvieron su oportunidad y no la Exactamente. aceptaron, no la Dios tomaron. le dice a Lot, ¿no? Si hubiera 50, si hubiera... O sea, mientras hay esperanza, mientras hay un alma que quiera Claro. escuchar el evangelio de Jesucristo, ahí está Cristo, ¿no? Y me gusta mucho ese pasaje donde dice que ni las mismas puertas del Hades prevalecerán en contra de la iglesia, ¿no? Entonces, ¿cómo preparas, Edgar, tus predicaciones para cada domingo sabiendo que pueden llegar toda clase de individuos con situaciones complejas, digo, como las hay en todo el mundo, pero quizás se agudizan o las ves tú de una manera... ¿Cómo te preparas? No, o sea, bueno, gracias a Dios estoy dentro de esta organización que si somos honestos, los gringos nos llevan como 150 años de ventaja en muchas cosas, ¿no? Entonces, he aprendido un montón, son muy profesionales, o sea, no profesionales de plástico, sino que se la creen, Claro. ¿sabes? Que esto es el ser pastor y hay que cuidarse y hay que hacer esto y hay que hacer lo otro. Entonces, en ese sentido yo he aprendido mucho y también de cómo comunicar, ¿no? Una de las, digo, como está el mundo ahorita, obviamente hay muchos temas que la Biblia está en contra, pero o que la Biblia habla que son pecado, pero que los temas son politizados. O sea, no necesariamente tú puedes estar metido en eso, pero ya tienes una opinión. Claro. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, está en los reglamentos. De los reglamentos que no podemos hablar desde el púlpito de nada que esté polarizado. Okay. O sea, ni política, Okay. temas, por ejemplo, de lo que está ahorita de identidad de género, cosas de ese tipo desde arriba, no los podemos tocar porque si lo haces, la mitad de la iglesia se te va a ir. Wow. Entonces, pero desde la trinchera ahí es donde si alguien llega y te dice, oye, ¿sabes qué piensan de esto? ¿O qué opinan? Wow. Entonces ahí sí podemos decir, mira, pues la Biblia dice esto. Claro. Wow. Pero sí son cosas, o sea, pero por el otro lado también experimentas mucho lo de la gracia, porque la gente llega en realidad mal y no cambian de la noche a la mañana y los tienes ahí sentados, ¿no? O sea, yo te cuento un caso de una familia, ya ahorita ya no van, pero yo los conocí como pareja. Una muchacha, ella era creo que de Guadalajara y por ahí, todos dos por ahí, ¿no? Pero llegaron y con un montón de niños por un lado, un montón de niños por el otro lado. Y entonces ya pasa el tiempo y entonces empezamos a... o sea, ya me cuentan su historia, ¿no? Él había sido cristiano, él estaba casado con otra mujer, iban a la iglesia. Ella era mesera en Las Vegas, estaba bonita la muchacha, pero tenía 1 o 2 hijos también con matrimonio. Entonces, él conoce a esta chica, se vuela y deja a su esposa. Wow. La abandona. Y entonces empiezan a tener una vida juntos y tienen niños juntos. Wow. Y luego, después de eso, empiezan a tener problemas matrimoniales. Entonces, él la lleva a ella a la iglesia para ver si ella conoce a Cristo. Porque ella había conocido a Cristo, pero pues ya la había embarrado, ¿no? Wow. Entonces, cuando llegan a la iglesia, pues por eso era una familia grande, porque eran los niños de él solos, los niños de ella solos, y luego los que estuvieron juntos. O sea, ahí fue donde Claro. o sea, ahí es donde los conozco. Claro. Wow. Y entonces lo que hicimos es que empezamos a leer el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces leímos el Nuevo Testamento y entonces ella me manda un texto un día, me dice, oye, Edgar, me dice, tengo una pregunta. Me dice, ¿a qué me preguntó? Me preguntó si algo, no me acuerdo perfectamente, pero en la línea de, oye, según lo que dice la Biblia,
algo así, no me acuerdo, pero la pregunta era algo así. Según lo que dice la Biblia, yo estoy en adulterio. Wow. Así. Y Wow. entonces esas veces que, y por esto y por esto, entonces esas veces que lo lees, y dices, ¿qué le digo, ah? Y entonces, porque seguramente estaba leyendo en ese Claro, sí, momento sí. lo que dijo Jesús, Sí, sí. ¿verdad? Y entonces le Wow. digo, pues es que no hay muchas respuestas, ¿verdad? Entonces, según lo que dice la Biblia, me dijo, ok. A la semana se dejan y como a las 2 semanas ella se bautiza, Wow. ¿no? Entonces, pero son de esas historias que tú Wow. dices, bueno, Dios es el Sí, que... sí, sí, sí. Pero o sea, de esos casos, o sea, tengo Wow. así muchos casos, Wow. buenos y malos. No, o sea, sí, de ese tipo, ¿no? Pero pues es Las Vegas, o sea, un día llega uno y, pastor, quiero hablar contigo, llega y me siento muy mal, ¿qué pasó? Dijo, no, es que no he dormido nada, le digo, y luego dijo, no, es que me compré algo y me lo eché, o sea, una tacha o algo. Dijo, pero yo creo que me vendieron otra cosa que no y Wow. me siento muy mal. Y yo, pues acuéstate aquí en el sillón, agua. Y luego yo pensando, oye, ¿y si se me muere aquí? O sea, de ese tipo de cosas, ¿no? Wow. Y en otra ocasión también lo fui a sacar de la cárcel al mismo. Wow. Eh, hemos tenido muchas parejas homosexuales Wow. sentadas. Wow. Es complicado. Os doy cuenta que teníamos, eso sí, hemos tenido muchos, ¿no? Entonces, tenemos una pareja que llegaba, ¿no? Que llegaba constantemente. Y entonces, de esas veces que en el Facebook te salen, los sugeridos, ¿no? Amigos Okay, sugeridos. sí. Entonces, me sale uno de ellos y entonces le doy clic a las fotos de su perfil y entonces se están besando en un perfil y luego en la otra se están casando de Wow. blanco los dos y luego Wow. entonces le doy vuelta y sale una foto mía. Y entonces ya en el detalle decía nuestro pastor y que no sé qué, ¿no? Ok, yo no tengo problema con eso. O sea, Wow. lo que yo quiero es que estén ahí sentados escuchando la palabra de Dios Claro. y Dios los toque. La bronca fue cuando un día se agarraron. O sea, tuvieron una bronca y se agarraron de agarrarse de... Pues no es lo mismo tener una discusión matrimonial entre un hombre y una mujer a que Claro. dos hombres se agarren, ¿no? Entonces se agarraron y entonces uno de ellos vino a pedir consejería matrimonial. Wow. Y entonces, con mi esposa, entonces ahí mi esposa le tuvo que sacar la Biblia y decirle, mira, esto es lo que dice la Biblia. O sea, nosotros te amamos a ti, qué bueno que estás viniendo, esperamos que Dios toque tu vida, Wow. pero no hay una respuesta para lo que tú quieres, porque la Biblia dice esto. Y bueno, ahí dejaron de venir. Wow. Pero eso me ha pasado varias veces. O sea, otra ocasión llegó una pareja ya grande y pues se vinieron de México y se casaron y todo. Y todos los domingos los tenía ahí sentados y ella me decía, ¿sabes qué? Yo quiero estudiar la Biblia. Una de ellas, la más dominante en la relación. Yo quiero estudiar la Biblia y todo. Le digo, pues estudia. Entonces estuvieron yo creo como un año y luego un día me habla y me dice, ya nos vamos. Al final le digo, ¿y a dónde van? No, pues vamos a ir a otra ciudad. Le digo, ¿por qué? Dijo, es que ¿sabes qué? Me dijo, es que la vida no es lo que yo me imaginaba. Las dos. Y entonces las dos empiezan a llorar. Wow. Y pues, ¿sabes qué hice? Pues las abracé y lloré con ellas, man. Wow. O sea, porque tampoco no hay una solución fácil. O sea, empiezan a entrelazar sentimientos, relaciones y pobres, ¿no? Wow. Pero como ese caso, Wow. o sea, yo no sé si es normal, pero en Las Vegas es común, o sea, es común, ¿no? Es el tipo de iglesia que Dios puso en nuestras manos, ¿no? Wow. O sea, yo platico historias de esas, tengo muchas historias de estas, pero platico historias y otros pastores me dicen, no, te las inventaste. Le digo, no, sí sí me Wow. pasaron, buenas y Wow. malas. Te cuento una no necesariamente mala, pero, bueno, sí mala, pero, tenemos una pareja que llegó y eran, bueno, no voy a decir ni de qué país eran, pero no eran de un país del Caribe, ¿no? Y entonces... Okay. Pero llegaron muy Okay. religiosos. Él llegaba siempre de traje, ella también llegaba de vestido, tenían un bebito chiquito y lo traían de traje. Y Wow. renegaban mucho con la iglesia porque la iglesia yo predico así. O sea, yo Claro. predico la alabanza dirige con gorra, o sea, es Claro. como, ¿sabes qué? Y es parte del ADN y el que no Sí, lo sí, aguante, sí. decimos Central no es un lugar para cualquiera, como ninguna iglesia es una iglesia Claro, claro. para o sea, no es una iglesia para todos como ninguna iglesia es una iglesia Claro. para todos, ¿no? Claro.
Y si hay cosas que no, o sea, para el nuevo, le parece increíble que te puedas tomar un café dentro de la iglesia, ¿no? Sí. Que para mí al principio cuando yo llegué también se me hacía increíble porque en ninguna iglesia te dejan tomar. Ahí la cafetería es más, los asientos tienen para poner el café y todo, o sea, es para que vean, siéntate, queremos quitarte todas las barreras de lo que piensas que es la iglesia y de las cosas para que tú escucha, ¿no? Es como parte de la idea. Pero esta pareja llegó y renegaban mucho con la iglesia, porque no, es que porque es la iglesia es así, que no, que el altar y que... nosotros no le llamamos altar, le llamamos pues es el escenario, cosas de ese tipo, ¿no? Sí. Pero entonces ella se metió a estudiar en una escuela bíblica y entonces le empezó a tirar bibliazos a medio mundo en el Facebook de la iglesia. O sea, tú pones un comentario y ella se acaba, no, estás mal porque la Biblia dice esto, o sea, muy así, ¿no? Y él le había hecho eso a varias personas de la iglesia y entonces me lo hizo a mí un día. Entonces yo puse algo, me dice, no, es que esto, que... Entonces le dije, oye, yo mismo le escribí ahí abajo el comentario, le dije, oye, creo que la Biblia no es para eso, creo que estás mal y creo que debes de pararlo a hacerlo con toda la gente de la iglesia. Se lo puse públicamente porque luego... Porque ella lo hacía público. No, entonces me bloqueó, me borró, entonces vino el esposo a hablar conmigo, que le tenía que pedir perdón a su esposa. Le dije, oye, pero yo no me metí a su Facebook. Él se metió a mi perfil y puso eso. Wow. O sea, y no le dije nada que no es verdad, no, que no sé qué. Total, se fueron. Al año, quien estaba trabajando conmigo ahí me dice, oye, ¿no sabes qué les pasó? Le digo, no. Dijo, no, es que se divorciaron. Yo, ¿cómo que se divorciaron? Sí, se divorciaron. Digo, pero no, eso no es todo. Ella se volvió showgirl. No te creo. ¿Cómo? Sí, o sea, esas chicas que... Qué cosa. Pues en los puras plumas, man. Wow. Y entonces, digo, me la encontré. Luego, entonces me dice, mira, entonces me enseña, yo estaba bloqueado y me enseña las fotos de ella en el Facebook. Wow. Y pues las fotos era, o sea, yo lo que a mí me sorprendió era cómo una persona de tanta religiosidad se va al otro extremo, de ser showgirl. Wow. Y me la he encontrado en la calle. Wow. O sea, ahí en Las Vegas, o sea, como de las que se toman la foto y todo en las plumas. Entonces, ahí traigo unas fotos. No, es cierto, no. Me mata mi mujer. No, pero sí me la he encontrado, ¿me entiendes? Pero sí, dices, ¿cómo y la ciudad es voraz, oye, no sé, men. O sea, Las Vegas hay muchos casos de mujeres que abandonan a sus esposos por irse de fiesta, de party. Wow. Y abandonan a su familia, a sus hijos. Muchos, o sea, me ha tocado más eso que hombres. Wow. Es rara, la ciudad es rara. Entonces, tengo un amigo que dice, no, es que aquí hay una densidad oscura que se siente desde que llegas, ¿no? Hay un engaño. Es el mundo, es el mundo. Entonces, digo, que cuento ese tipo de historias y la gente dice, no, te las... ¿De qué libro de anécdotas te las inventaste? Wow. Tengo otras buenas. Qué tremendo, bro. No sé, o sea, es una bocanada de realidad porque al final el mundo es eso, o sea, el mundo es así, o sea, nosotros ahora a fin de año estuvimos en varias partes de Europa, nos tocó el Halloween en Barcelona y eso fue la cosa más rara o sea, la sensación más extraña que he tenido en muchos años de mi vida por todo lo que vi. Pues todo el tema del orgullo y el tema en Halloween. En Halloween, en Barcelona. Gente de todo, ¿no? Pero al final el mundo esa es la realidad del mundo. Claro. Y muchas veces siento que nos hemos como que encapsulado como que en una... No, totalmente, o sea, mira, una de las cosas que sí sé, por ejemplo, es que, yo me doy cuenta de mí mismo, es que te normalizas el pecado. O sea, todos andan mal, que ya se te hace normal que todos anden mal. Uh-huh. O sea, todas las chicas andan encueradas que ya las ves y es normal. Wow. O sea, es normal. Y no me doy cuenta estando ahí, yo me doy cuenta cuando salgo. Claro. Que no porque no, dices, no, espérame, no, esto no es normal, o sea, nada más en Las Vegas te pasa. Wow. Entonces sí te es algo raro, pero entiendo que es el mundo, entiendo que es si pasa en Las Vegas, pasa en todos lados. Lo que pasa es que ahí como que está maximizado. Claro, está la gente condensado. Sí, la gente va y va a encontrar lo que va a buscar. Wow. ¿Qué pecado quieres? Ahí está.
Wow. Entonces, sí está pesado. O por otro lado, otros amigos me dicen, oye, ¿cómo le haces ahí ser pastor y no caer? Le digo, no, men, mis amigos que han caído, no cayeron en Las Vegas, cayeron ahí en un rancho, cayeron, entonces va a caer, va a caer, Donde ¿verdad? O sea. sea, entonces, hay que cuidarse. Pero sí, hablando yo te cuento una anécdota, ¿no? Dios me habla que me salga a lo secular 2 años, ¿no? Antes de ser pastor. Y con las mismas canciones se nos abren las puertas, la iglesia nos crucifica en ese entonces, ¿verdad? Que nos vendimos todo cuando ni saben que pues Dios nos dio una dirección muy clara y que nos fuimos y que mientras un año antes estábamos haciendo conciertos de 3,000 para arriba, empezamos a tocar en bares con 40 borrachos a las 12 de la noche, Wow. ¿no? Las mismas canciones, ¿no? Entonces, Wow. eso para mí fue un abreojos y por eso yo creo que Claro, terminé en la iglesia claro. como estamos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿no? Traíamos a una publicista, esta chica en ese momento manejaba muchos artistas, es la puerta para los programas de la televisión, Wow. ¿no? Y estuvimos en un montón de programas de televisión, pero ella, si ella te trae, se te van a abrir las puertas en Televisa, en 40 principales, Wow. en Exxon, o sea, a nivel nacional. Wow. Y nos traía a nosotros, ¿no? Y 2 años tuvimos las canciones, algunas de ellas, hubo 2 que que trascendieron en Exxon, en 40 principales. Wow. Una canción no estará y otra que se llama Pensar en ti, pero estábamos esperando una entrevista. Ella traía en ese momento a Jessie Joy, traía a Camila, Wow. pero estás hablando de hace 15 años, Wow. ¿no? De esto. Entonces, me acuerdo que estábamos esperando una entrevista, entonces fueron 2 incidentes, ¿no? Entonces voltea, se llama Jessica y dice, oigan, ¿y ustedes de qué tipo de cristianos son? Y entonces, a ver, ¿cómo? Sí, ¿de qué tipo de cristianos son? Y dice, pues, sí, ¿de cómo? Sí, de los que salen pidiendo dinero en la tele. Y entonces el manager que traíamos dijo, no, le dijo, pues, ya uno entre perros hay pedigrí, no todos somos iguales, le dijo, ¿no? Claro. Pero en otra ocasión estábamos esperando una entrevista y entonces yo le dije a Jessica, le dije, oye, Jessica, le dije, ¿y cuál es el cristiano que conoces más famoso? Y ella me dijo, no tengo idea. Le digo, ay, a ver, ¿cómo? Le digo, ¿no has oído a un cuate que se llama Jesús Adrián Romero? Y Jesús es mi amigo, Jesús Adrián Romero lo considero mi amigo. De repente tenemos mucho tiempo que nos hablamos, pero... y es muy conocido, es un referente, por eso le pregunté. Entonces me dice ella, no lo conozco. O sea, yo digo, oye, la persona que le abre las puertas a todos los medios, Wow. no lo conoce. Y me dijo, no lo conozco. Wow. Y entonces yo me quedé, pero ha llenado el Auditorio Nacional varias veces. Dijo, no, nunca he oído. O sea, Wow. y yo dije, caray. Y le digo, bueno, ¿y conoces a Marcos Witt? Y me dice, no lo conozco. Le digo, ¿también ha llenado el auditorio? Y me dijo, no sé quién es. Le digo, a ver, le digo, en inglés, digo, ¿tú has oído un cuate que se llama Billy Graham? Dijo, no, nunca he oído. Wow. Y yo me quedé, híjole, ¿qué estamos haciendo? Wow. O sea, fue como una cubetada de agua fría, porque dijo, a lo mejor hemos estado haciendo iglesia para la iglesia y nos echamos porras entre nosotros, ¿verdad? Wow. Y en medio de estar haciendo eso, estamos perdiendo. Wow. No, o sea, y es una realidad, ¿no? Claro. Creo que, o sea, creo que a veces terminamos haciendo iglesia para nosotros mismos. O sea, ponle que, no sé, o sea, puedas tener un evento de 3,000 personas que puede ser mucho, ¿no? 3,000, 4,000, pero siempre hay mucho más gente perdida que lo que tú puedas hacer. Entonces, una de las cosas que siempre yo tengo muy presente es que siempre me marca más la gente que no está que la que está. Porque si pudieron haber estado, ¿verdad? ¿Por qué no llegaron? ¿Qué estamos haciendo mal? Pues yo creo que en ese sentido, digo, eso es un año después, digo, estuvimos tocando, pero te cuento una de las anécdotas. Estábamos tocando en un año en una iglesia a las 6 de la tarde. Un año después, en la misma ciudad, estábamos tocando en un antro a las 12 de la noche con 40 personas. Las mismas canciones, o sea, estaba cantando una canción No Bastará, Puedo Confiar y todo. Pero yo estaba bien enojado porque yo sabía que Dios me había mandado, pero no es lo mismo tener gente que canta. ¿Y quién eres que estás cantando, no? Y entonces yo estaba frustrado diciendo, ¿me equivoqué o qué? ¿Por qué me trajiste acá, Dios? O sea, ¿por qué me sacaste de lo cristiano, de haber estado tocando y venir acá?
estaba frustrado y no hablé nada. Casi siempre hablo y comparto algo, pero ahí no hablé nada. Estaba frustrado, nada más canté las canciones y me voy, ¿no? Y era la 1 de la mañana, ¿no? Y nos vamos al camerino, atrás, y entonces llegan y toca la puerta uno de los que traíamos de manager y dice, oiga, le mandan esto, ¿no? Entonces me da una botella de tequila bien cara. Wow. Y yo le digo, caray. Y dice, no, se la manda un señor, pero quiere hablar con usted. Y yo digo, ¿y pues quién es, verdad? O sea, ya salgo y lo primero que me dice es, Dios me habló. Y olía alcohol. Wow. Me dijo, Dios me habló. Y le digo, caray, ¿cómo? Sí, Dios me habló. Wow. Y entonces, o sea, yo me quedé como que, a ver, pero ¿cómo? Y ni prediqué, o sea, yo canté mis canciones. Entonces me dijo, no, es que ayer tuve un accidente y era para que me hubiera muerto. Wow. El carro se perdió y yo el día de hoy yo vine a celebrar que no me había muerto. Wow. Dijo, y Dios me habló a través de las canciones. Y me dijo, ¿sabes qué? Lo que yo te pueda servir, me dijo, aquí está mi tarjeta, y era el secretario de Turismo del Estado. Wow. Entonces, ahí yo sentí como que Dios me dio una cachetada con guante blanco diciendo, ¿tú qué sabes lo que estoy haciendo? Tú nomás haz lo que yo te diga ya. Wow. Y entonces dije, ok. Entonces, esas cosas me cambiaron la manera de ver la iglesia, de ver de ver lo que hago, de ver lo que hacemos como iglesia, ¿no? Entonces, nos aferramos mucho a nuestro reinito, ¿verdad? O a lo que entendemos, o a lo que nos enseñaron, cuando a lo mejor lo que nos enseñaron ya no sirve, ¿no? Y ya no funciona, ¿no? Es como la historia de aquel que estaba haciendo un jamón, no sé si lo has escuchado, que entonces estaba haciendo el jamón el papá, y entonces llega y lo parte de cierta manera y le pregunta, papá, ¿por qué lo haces así? Y le dice, no, es que pues, toda la vida lo hemos hecho así, así se cocina, pero pues, dice el niño, pero pues si no tiene sentido. Le dice, pues ve pregúntale a tu abuelita, ya, de ella viene, ¿no? Ve pregúntale a tu mamá primero. Y va con la mamá y dice, mamá, mi papá está cortando el jamón así, que dice que es para que le entre aire y todo. Y luego dice, no, no es para que le entre aire, es para que le salga el aire y todo eso. Pero no tiene sentido, ¿no? Entonces la mamá tampoco le sabe dar una explicación. Y entonces dice, no, es más, pregúntale a tu abuelita, ella fue la que me enseñó. Entonces le dice, oye, abuelita, pues mi papá está partiendo el jamón así. Y le pregunto por qué, y me dice una explicación. Y luego le digo a mi mamá, me dice otra cosa, y no concuerda, y no tiene sentido lo que me dice. Entonces la abuelita se empieza a reír. Dice, no, mijo, dice, es que cuando éramos jóvenes, éramos muy pobres, que teníamos un recipiente muy chiquito que teníamos que cortar el jamón así para que cupiera. Y creo muchas veces que eso nos pasa en la iglesia, o sea... hacemos las cosas porque alguien nos las enseñó, porque era la necesidad que había en el momento, pero no necesariamente es la manera, ¿verdad?, de hacer iglesia, o sea, a lo mejor eso ya no jala, ¿verdad? Entonces, o sea, si el mandato es ir a hacer discípulos por todas las naciones y el impedimento a veces es la iglesia, pues entonces a lo mejor la manera de hacer iglesia es la que tenemos que cambiar, ¿no? Son demasiadas cosas las que vienen a mi mente escuchándote, porque creo que puedo entenderte en un cierto aspecto. El ministerio de las misiones es un ministerio muy complejo a la hora de la adaptación cultural. Y la adaptación cultural muchas veces como que la línea, como que como que no sabes bien dónde está la línea fina entre lo que es cultural y donde cruzas la línea donde ya no es cultural, sino que se convierte en algo que daña a la persona y se convierte en algo, digámoslo, pecaminoso, que daña a la persona. Por ejemplo, ¿cómo qué? Por ejemplo, una de las cosas que me llamó mucho la atención cuando llegamos a España fue que todos los jóvenes hacían algo que le llaman el botellón. Uh-huh. Y ellos se reúnen desde el viernes en la tarde, como tarde-noche, en los parques, con alcohol, drogas, y eso es todo una rutina. A mí me tocó siendo adolescente. Pero todos lo hacen. ¿O los de la iglesia? No, o sea, en general. O sea, es como una práctica... O sea, también general. Los de la iglesia. Algunos sí.
O sea... Bueno, pero no es como que el grupo de jóvenes vamos a hacer el botellón. No, sino como que algo cultural en el lugar, ¿no? Y es como una rutina de que viernes en la noche, en tarde vas al botellón, te drogas, tomas, y luego de ahí vas al antro, y luego de ahí vas con mujeres, y a mí me tocaba mucho llegar, por ejemplo, el lunes a la escuela fresco, ¿no? Y mis amigos, pues, vomitando y mal, y son esos aspectos de la cultura donde tienes que hacer el esfuerzo, ¿no? Y a lo mejor aquí es donde quiero hacerte una pregunta que creo que es la pregunta rigor. Siéntete con libertad de contestarla como quieras hacerlo. Pero creo que es una pregunta clave para como seguir avanzando en este pensamiento de seguir predicándole a esta cultura con esa pasión, pero también con esa libertad, pero también con ese apego, ¿no? De saber que estás en las escrituras, ¿no? Porque yo me lo pregunté, alguna vez me lo pregunté de manera muy honesta y muy sincera, y es, ¿cuál es la línea? O sea, ¿cuál es la línea que... Lo tengo claro, por ejemplo, en el caso de Jesucristo. Y creo que ahí es donde quizás sea bueno anclar el pensamiento. Por ejemplo, Filipenses, el apóstol Pablo dice, hablando de Jesucristo, que vino, se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, humillándose hasta la muerte, y la muerte de cruz, por lo cual el Señor lo exaltó. Sigue el pasaje, ¿no? Cristo se humilló, se hizo hombre, se encarnó para alcanzarnos, ¿no? Claro. Entonces, aquí la pregunta es, ¿hasta dónde podemos, o bajo tu perspectiva, bajo tu pensamiento, porque estás viviendo en un contexto muy complejo? O sea, por ejemplo, yo he hablado también con amigos pastores, por ejemplo, que están en Rusia, que están en países de Europa del Norte, donde culturalmente es aceptado toda clase de cosas, ¿no? O sea, la prostitución, el tema de las drogas, la ideología ni se diga, o sea, pero no de ahorita, sino es un tema que lleva años discutiéndose. Cuando nosotros llegamos a España en 2006, estos temas eran tendencia en Europa, ¿no? O sea, estás ahí inmerso. Entonces la pregunta es esa, ¿no? Es como, ¿cómo tú mides ese parámetro o cuál crees que es la línea donde uno puede decir, me paro aquí, quiero alcanzarte, quiero que te lleves el evangelio, quiero que entiendas que Cristo te ama, que quiere transformar tu vida, pero hay ese como que ese punto, ¿no? Entonces, no sé si me estoy explicando. Sí, no o sea, ¿cómo? A ver, creo que entiendo, pero... Y te lo pregunto también porque mientras tú contabas tu experiencia de cuando estabas en el antro tocando y pasó esta experiencia, yo doy una clase que se llama Tribus Urbanas, la comparto en varias partes de México, y analizamos las tribus urbanas, ¿no? Y una de las preguntas que siempre surge es, ¿hasta dónde puedes llegar para ganar a una tribu urbana? Bueno, es que, o sea, las cosas que son pecado también son muy claras. O sea, pero... O sea, por ejemplo, yo no creo... ¿Dónde estaría el límite, por ejemplo, para ti? O sea, ¿dónde estaría el límite? Si te juntas con... Ponle, vas a predicar a un bar. Y vas con ese propósito. ¿Cuál es el límite? Tú, o sea, tú... O sea, yo no digo, no, la Biblia no dice me hago borracho a los borrachos, ¿no? Para ganar. O sea, sí lo puedes agarrar y sacarlo de contexto, ¿no? O sea, no me hago drogadicto para los drogadictos, no dice eso. Sí. Pero sí hay un aspecto cultural como para relacionarnos. Claro. ¿Verdad? Pero creo yo que, oye, espérame, no te vas a ir a meter a los prostíbulos, ¿verdad? Para ir a un ministerio... prostíbulos para Cristo, pues no, ¿verdad? ¿Sí me entiendes? O sea... prostíbulos anónimos. Sí, no, hay un ministerio que se llama Prostitutas para Cristo, ahí en Las Vegas, se llama Hookers for Christ. Wow. Es real eso, es verdad. Wow. Pero
Sí, o sea, yo creo que Oh, más bien, a ver, espérame, o sea, creo que hay ok. cosas que son pecado y hay Sí, cosas que nosotros hacemos sí, pecado. sí, sí, sí. Entonces creo que las cosas que hacemos pecados donde nosotros Ujú, nos preguntamos hasta dónde está ujú, bien. claro. Eh, pero hay cosas, o sea, cuando le preguntan, ¿verdad? Y que están en el concilio de Jerusalén, la conclusión que llegaron es tres cosas, ¿no? Mm, Uno, eh, obviamente porque le estaban cargando la mano, querían que se circuncidaran, ¿no? ujú, O sea, imagínate, te tienes que al recibir a Cristo bautizarte y no nada más eso, no tienes que pasar por el quirófano mm, y sin anestesia. O sea, mm. no, o sea, imagínate, pues no, quién, o Sí, sea, sí, sí, sí. y todos eran no judíos, ¿no? Entonces Claro. están poniendo una carga muy difícil. Sí. Entonces, tres cosas le dijeron. Uno, que se abstuvieran de toda, este, de cualquier Ujú, cuestión sexual ujú, pecaminosa. ujú, Lo segundo es que de ahogado y lo tercero ujú. de la comida a los ídolos, Sí, ¿no? Ahora, sí. si tú analizas lo que viene ahí, lo repite varias Claro. veces y después Pablo lo vuelve a enseñar Sí. otra vez Sí, más adelante en listas más Hechos. largas. Sí, pero esas son las tres cosas Claro. básicas, ¿no? O sea, de cualquier Impureza sexual. pureza sexual, de ahogado Ujú, y de a los ídolos. ujú, Pero ujú, cuando tú lees también las cartas paulinas, también ujú, Pablo les dice, oigan, pues si van a comer de los ídolos, háganlo con ujú, limpia ujú, conciencia. O sea, le ujú. está diciendo, Sí. ¿sabes qué? O sea, de las tres en realidad nada más la única que es así súper ley, las otras dos eran para no ofender a los Claro, judíos, pero la única que sí es así súper ley es de cuidarse de claro, toda la pureza pureza. sexual. Ujú, Entonces, yo creo que básicamente tienes que vivir así. ujú, Ahora, ¿qué son pecados culturales? O sea, por ejemplo, ujú, ¿no? Yo creo que es un pecado cultural si yo me tomo una cerveza. ujú, O sea, yo creo que, o sea, no creo que sea pecado ujú, tomarme una cerveza, ¿no? O tomarme una copa de vino, porque si no Jesús no claro, hubiera convertido el agua en vino, ¿no? ujú, Pero creo que para el que no es cristiano y me ve haciéndolo, claro, entonces yo ya no soy cristiano. claro, Entonces para él es pecado, entonces me ve a mí claro. es pecado Sí, cultural sí, porque él sí. me ve haciendo algo que él Claro, considera que es pecado. Y ahí es donde Pablo dice, oye, si tú no eres esclavo de claro, tomar vino, pues no tomes vino, claro, ¿verdad? O si claro. quieres tomar vino, pues que no caiga Ujú, el que está ujú, enfrente, ujú, ¿verdad? sí. Pero creo que ahí hay Ujú, una gama muy ujú, amplia, ujú, pero está hablando del no cristiano, no de que se ofenda claro. el cristiano, o sea, no el cristiano fariseo que se ofende porque Ujú, no cantan los himnos claro. Mm, del libro de sí, himnario de Gloria sí. y Triunfo, ¿no? O sea, ¿me entiendes? O sea, está hablando de Sí, otra cosa, está hablando claro. de aquellos que no conocen el Evangelio, que Mm, son pecados culturales. mm, Entonces, creo yo o sea, si Dios, es que mira, a mí Dios me mandó y yo fui con un ujú, propósito, ujú, ¿no? Y yo no fui queriendo perderme, mm, pero sí creo que mucha gente quisiera estar en un escenario secular mm, buscando su propio beneficio, mm, ¿no? mm. Creo que juega en contra. Esa es la siguiente pregunta que te quería hacer y a lo mejor ayuda un poquito más a establecer esto es si crees que ese llamamiento es para todos, o No, sea, no lo creo. wow, ese es, No lo creo. O sea, mira, yo siempre soy muy incluyente, ¿no? Yo creo que si Dios lo hizo con una persona, lo puede hacer con otra, pero a través de los años me he dado cuenta de que el llamado que Dios me dio a mí es único wow, y las puertas que se me han abierto a mí, por más que yo quisiera que se le abran a otro, no se le abren. wow, Entonces, dices tú, no, pues pues hay oportunidades que Dios las abre nada más para ti y no van a ser para nadie más que para ti. wow, Y aunque tú le digas a otro, oye, ve ahí están dando, sí, el otro no se le van a sí, abrir. Entonces, sí, sí, yo en mi caso, yo puedo decir, esto es lo que pasó y eso es lo que wow, vivimos. Y eso, mira, lo que terminó sucediendo es que empezamos a tener mucha relación con muchos artistas y con gente que estaba pegando, ¿no? Gente de los medios de comunicación, Telehit nos apoyó cañón, o sea, nos metimos. Y entonces de repente, me acuerdo, estaba con un baterista de una banda que estaba pegando, nos fuimos a echar un café, un Starbucks, y ellos sabían que yo era cristiano, empezamos a hablar de Dios y todo, me empieza a contar de su matrimonio, de su divorcio, de hecho, ujú, de que la estaba pasando mal y todo, entonces de repente me dice, oye, fíjate que el domingo fui a una iglesia. Le digo, ah, sí, ¿qué onda? Dijo, no, pues
una señora se me acerca al final y me dice, pues ya lo vimos revolcándose con el diablo. Y entonces él se quedó, ay señora, no la conozco, ¿por qué me dice eso? No, pues porque lo vimos en la tele tocando. Wow. Y me dio mucha pena. Sí. Y entonces me dice, la siguiente pregunta me mató porque me dice, oye, ¿a qué iglesia voy? Wow. Recomiéndame una iglesia. Y yo digo, ¿a qué iglesia lo mando si toda la iglesia piensa eso? Wow. O la mayoría de la iglesia. Wow. O sea, Qué crudo. entonces, pues, Sí, sí. bueno, la gente no tiene una bronca de hablar de Dios. Pero por ejemplo, cosas que yo me encuentro, por ejemplo, gente muy conocida, no encuentra un lugar seguro a donde ir. Varias cosas. Trabajan el fin de semana, entonces la iglesia no está hecha para ellos. Entonces no hay ninguna iglesia donde quepan porque al mismo tiempo que ellos están trabajando, es la iglesia. Wow. No, eso es lo primero. Lo segundo es que cualquier pastor que pueda ver a alguien famoso va a querer subir y luego a predicar. Cuando la gente tiene una necesidad y llega buscando a Dios. Claro. ¿No? Y lo otro es que la misma gente de la iglesia, cuando ven a alguien famoso, quieren llegar a que les dé un autógrafo y sacarse foto. Entonces, pensando en eso y con esa realidad y queriendo alcanzarlos a ellos y viendo su necesidad, fue que dijimos, vamos a rentar un antro en México y hacer iglesia. Y un antro donde ellos se sientan y alcanzar a este tipo de gente. Y ahí es donde Dios nos llama y nos dice, oye, te voy a abrir una puerta y vas a pasar por ella. Y así terminamos en la iglesia en Las Vegas. Wow. Entonces, pero ha sido un proceso, o sea, obviamente desde el tabú de la música secular, porque a mí, pues yo de la iglesia donde vengo, pues era quema de discos no cristianos, ¿no? Quema de CDs no cristianos y pues, el diablo, y no pongas un pie en un mundo, en un lugar donde venden discos seculares y todo, y pues nos tomamos el Kool-Aid, como dicen por ahí, ¿no? Wow. Y entonces desde ahí que Dios te diga, oye, ¿sabes qué? Vas a entrar a lo secular, o sea, fue una lucha, oye, Dios, ¿cómo? O sea, sí, te voy a abrir una puerta, y yo, Dios, pero a mí me dijeron que eso es, que no había que tocar, o sea, era del diablo, ¿no? Entonces yo te voy a abrir una puerta, o sea, hay que hacer sal y luz, una lámpara no se prende y se esconde, o sea. Y desde, bueno, Dios, ¿y por qué me enseñaron eso? Y de repente yo me gusta leer y me doy cuenta que muchas de estas doctrinas son doctrinas que empezaron hace poco, o sea, en realidad tienen 100 años y de los libros que empecé a leer hablan de cómo Martín Lutero, o sea, la iglesia tenía todas las artes, la música, la pintura y todo. Se sale Martín Lutero y por una cuestión de desasociación, o sea, se quiere desasociar. Las iglesias le quitan todo y luego después de ahí pues empiezan este tipo de predicaciones. Juan Calvino empieza a predicar acerca de muchas cosas son pecado que no son, y viene, te digo que cuando empecé a estudiar todo esto, de repente te das cuenta que la iglesia no sabe qué hacer con las artes porque pues no tiene concepto, y entonces le dejamos toda la cancha al chamuco y pues estamos donde estamos ahorita, ¿no? Entonces, por eso, entonces, por ejemplo, cuando estaba yo, digo, ¿sabes qué? Sí, aquí no está Dios. O sea, yo sí decía, cuando andábamos tocando lo secular, porque pues, nos tocaba ir a bailes, nos tocaba andar en fiestas con otros artistas, porque organizaban las revistas, tenías que ir, o sea, organizaba la radio, ibas y te topabas ahí a quien quiera, los Tucanes de Tijuana, a los Tigres del Norte, me acuerdo que a Margarita, la reina de la cumbia, o sea, y estaban ahí todo, pues tú tienes que andar ahí con ellos, y pues tampoco dices, bueno, ¿qué hacemos aquí? O sea, pero obviamente que hay una necesidad bien grande, ¿no? De Dios en medio de todo eso. Y yo decía, es que sí, Dios no está aquí, pero la razón que Dios no está aquí es porque sus hijos no están aquí. O sea, ¿cuántos cristianos hay aquí no se van a meter? O sea, digo, y es parte de obviamente que esta es una... Lo que estoy compartiendo ahorita, obviamente que te estoy diciendo que Dios me ha estado hablando desde hace 15 años para acá, ¿no? Y es lo que la iglesia... Por eso estoy en la iglesia donde estoy, ¿no? Dios te preparó. Sí, pero también... Obviamente que soy una nada comparado con el... O sea, a veces yo digo, es que el mundo cristiano es un... O sea, lo que la gente o lo que los mismos cristianos vemos es el marketing del mundo cristiano.
O sea, hay una mercadotecnia, hay una... Entonces la gente se piensa que eso es el cristianismo. Y piensa que realmente están pasando cosas, o sea, que están pasando cosas espectaculares con los conciertos tan grandes. Que yo soy parte de eso, o sea, yo no digo que no, yo soy parte de eso, pero digo, no, espérame, hay mucho más gente perdida que los cristianos que nomás llegaron a cantar las mismas canciones cristianas. Wow. ¿No? Entonces, no sé, o sea, mis conflictos en ese sentido, ¿verdad? Cómo alcanzar al mundo, ¿no? Cómo poder llegar a millones de personas. Yo no creo que nadie tenga la respuesta, pero son cosas que sí arden en mi corazón de decir, bueno, ¿por qué la iglesia a veces es tan irrelevante? O sea, y yo te digo, yo no estoy contento con tener una iglesia de 30 personas y que es loable, ¿no? A veces no se puede otra cosa porque la misma gente no quiere, pero si la iglesia empezó con una iglesia de miles, digo, ¿por qué no tirarle a eso? Aunque no lo logres, ¿verdad? O sea, tírale a la luna, pues alguna estrella te llevarás de paso, ¿no? Claro. Pero ¿por qué no tratar de alcanzar a la mayor cantidad de gente posible? ¿Por qué no? ¿Sabes qué? Una escena que me marcó mucho, no sé si tú viste alguna vez la película de Schindler List, la lista de Schindler. Claro, sí. La escena donde al final, pues él estaba tratando de vender todo y luego al final llegan los judíos que salvó, ¿verdad? Y entonces él tenía un pin de los nazis y entonces él empieza a llorar. Dijo, si yo hubiera vendido este pin, hubiera salvado a dos. Si yo hubiera vendido el carro, y empieza a llorar. Híjole, o sea, a mí cómo me marca eso, porque digo, oye, o sea, ¿qué tanto estamos dispuestos a alcanzar a otros? Wow. Y dentro de ese pin, dentro de ese carro, a veces significa la misma iglesia, las maneras de ser iglesia. Wow. Para poder alcanzar a otros. O sea, digo, sí. Mira, yo soy pro iglesia. A mí me cae mal la gente que habla mal de la iglesia. Yo digo, la iglesia va a ser siempre imperfecta porque somos un grupo de personas imperfectos, ¿no? Y nunca le tiro a la iglesia porque es la novia de Cristo. Pero a las formas, o sea, claro. Debe de haber otra manera de ser iglesia, ¿no? Claro. Debe de haber otra forma para poder alcanzar la cultura, ¿no? Y no nada más simplemente para ser cool, sino para cumplir el propósito, ¿no? O sea, y vuelvo a lo mismo, si la misma iglesia, el mismo modelo, la misma manera de iglesia es el impedimento para alcanzar a otros, pues entonces hay que examinarlo, decir, ok, ¿cómo puedo ser efectivo? ¿Qué de lo que estoy haciendo lo tengo que dejar de hacer porque no funciona? Ya no funcionó en su momento, ya no funciona hoy. No sé, o sea, es como que ese es mi pensamiento y creo que, bueno, la iglesia en donde estoy es el pensamiento que tiene en inglés, ¿no? Entonces, para mí ha sido también como que ir a aprender y que no estoy también loco, ¿no? O sea. Creo que bro, hablar contigo es como una catarsis, o sea, es una mezcla de pensamientos que siempre los has pensado, pero no los puedes plasmar de la manera más correcta, pero tu vida, tu trayectoria, todo, o sea, como dices, te estoy contando 15 años de mi vida para llegar a este punto. Se me venía a la mente una frase de una de las mejores películas del personaje de Batman, creo que es el Caballero de la Noche, y la frase con la que termina la película es Batman diciéndole al comisionado Gordon una frase que dijo antes creo que fue el alcalde, el Dos Caras, ¿no? Y le dice, o vives mueres como un héroe o vives lo suficiente para convertirte en un villano. O sea, o mueres como un héroe o sigues haciendo tus proezas, tus actos heroicos de tal manera que te vas a convertir en un villano. Porque la película termina con Batman culpándose de todo, de la muerte del Guasón, de la muerte del Harvey, de la muerte o sea, él se culpa y él dice, este es el Batman que ahorita necesitan. Y yo me echo la culpa, o sea, yo me inmolo, porque ahorita es lo que ellos necesitan un caballero de la noche. Y yo me convierto, o sea, es como que estoy dispuesto a asumir este papel en este momento. Y es bien fuerte, ¿no? O sea, es como tú decías antes, ¿qué hago aquí? O sea, cuando estabas tocando en Los Santos,
¿qué hago aquí? Pero es lo que Dios necesitaba, ¿no? O sea, Ahora, creo yo que, o sea, parte de mi teología es esto. Si Dios te dice que hagas algo, hazlo. Si Dios te dice que te pares ahí y que no digas nada, eso es lo que debes de hacer, aunque no lo entiendas. Aunque todo el mundo te diga, no, ¿sabes qué? Grítalo. Y Dios te dice, no, hay parte. O sea, Dios tiene un plan mucho más grande de lo que tú puedas entender. Pero no es nada fácil. O sea, ¿quién? O sea, nosotros ahorita contamos la historia de Jesús y hablamos de la salvación porque es lo que entendemos y es lo que Pablo explicó. Pero en el momento cuando estaba sucediendo, nadie lo entendía. O sea, los discípulos salieron huyendo. Ni el mismo diablo se imaginaba que Jesús iba a poder resucitar, ¿verdad? Que iba a hacer esa jugada, ¿no? Entonces creo que a nosotros nos toca tener esa misma actitud de decir, ok, ¿cuál es mi cruz? O sea, o sea, y creo que si más personas tuvieran esta actitud, la iglesia sería diferente. Porque a veces te toca ser crucificado por la misma iglesia por hacer cosas para alcanzar a otros. Y a veces la misma iglesia es la que te lleva a la cruz. Entonces, o sea, creo que hay mucho miedo al hombre en la iglesia. Hay mucho miedo, mucha presión para poder encajar. Creo que hay mucha gente queriéndose sentar o queriendo ser invitado a sentarse en otras mesas, en buscar un lugar en otras mesas, para que lo inviten a predicar, para poder salir en la foto, para que digan que hizo esto, lo otro. Pero a veces Dios no te llamó a ti a sentarte en la mesa de alguien más, a ti te llamó a armar tu propia mesa y invitar a otros a que se sienten si quieren, ¿verdad? Entonces creo que en mi caso yo muchas veces me he sentido que Dios me llamó a hacer mi propia mesa. Porque es raro lo que hago, o sea, es raro lo que hemos hecho, o sea, y digo yo, como yo te digo, yo respeto, cualquier persona que me diga, ¿sabes qué? Dios me llamó a ser pastor, yo respeto o sea, yo respeto la iglesia, aunque no la entienda a veces, aunque no esté de acuerdo, digo, no, ¿quién soy? O sea, o sea, es como que parte de mi bandera al caminar, yo mi propio caminar y hacer lo que Dios me dijo, es cuando está es Pedro, que resucitó Jesús y están en la orilla, ¿verdad? Y que están comiendo y Jesús está con Pedro, Pedro me ama, sí, Señor, tú lo sabes, ¿verdad? Entonces, cuando se acaba esa conversación, voltea a Pedro y le dice, voltea a ver a Juan y dice, ¿y qué con este, no? Y entonces la respuesta de Jesús, bueno, y si yo quiero que pues, se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? ¿No? Entonces, cuando siempre no estoy de acuerdo con alguien que hace algo, que no estoy de acuerdo cómo hace el ministerio, no me gusta la música y todo, ¿a mí qué va? O sea, a mí me toca hacer lo que a mí o sea, yo no sé lo que Dios está haciendo, pero es Jesús, Jesús diciendo, ¿sabes qué? Pues si yo lo voy a usar, ¿a ti qué? ¿No? Tú sígueme. Entonces, o sea, eso es parte como de mi filosofía en la vida, cuando no entiendo lo que alguien más tiene, entonces puedo usar a cualquier persona, ¿no? Hace poquito estaba leyendo un poco acerca de el momento donde Jesús entra a la casa creo que es no me recuerdo si es publicano o fariseo, uno de los dos. Y llega la prostituta, ¿no? A lavarle los pies, a llorar a los pies de Jesús. Y estaba leyendo varios comentarios al respecto porque decían que fue una escena muy incómoda, muy, muy incómoda. Inclusive un comentario que leí decía que era una escena como un tanto sensual en el aspecto de el momento. Dice, porque en la antigua, en esta sociedad no era como que se sentaban en mesas con sillas, sino que estaban acostados, ¿no? Entonces Jesús estaba recostado, el publicano estaba por allá y había gente, y de repente una prostituta viene y se para atrás de Jesús y le toca o sea, como que todos los elementos de esa escena no son normales. Dice que la mujer trae el perfume y el comentario decía que el perfume era lo que la mujer se ponía cuando estaba con otros hombres. O sea, era el aroma del prostíbulo. Yo estaba leyendo y mi mente estaba como
como explotando. Dice que el perfume era el perfume que la mujer se ponía cuando otros hombres estaban con ella, que era el olor del pecado, por así decirlo, ¿no? Pero era su bien más preciado porque era lo que valía mucho para ella y decide derramarlo en los pies de Jesús y decide y llora y después seca a Jesús. Entonces era una escena rara, o sea, muy extraña, ¿no? Y hay varias pláticas internas. Dice que el publicano se dice a sí mismo, si este fuera profeta, sabría quién la está tocando. Y ahí hay otro comentario que dice que él sí sabía quién era la prostituta. Y digo, eso obviamente que es cosecha del comentarista, pero dice que probablemente o era familiar del publicano, la prostituta, o era su propia prostituta. O sea, era algo muy fuerte. O sea, y cuando unes todos esos elementos, la escena se carga más y entonces dice que Jesús la mira y mientras mira a la mujer, le habla al publicano. O sea, es una cosa bien fuerte. Pues dice, mientras Jesús la miraba a ella, o sea, no le habla a él y luego, no, sino que la está mirando como diciéndole, mírala. Tú no la estás mirando. Para ti solo una prostituta. Desde que llegó tú la juzgaste, la señalaste. Ella no es persona para ti, solo es una prostituta. Y la mira y le dice, mírala, entré en tu casa y no me lavaste los pies. No me diste ni la cortesía más básica de la cultura hebrea, ¿no? Y ella no ha dejado de llenar mis pies con sus lágrimas. Y empieza a describir todo lo que... Y la pone como un ejemplo de cómo debería de ser una persona que se rinde y presenta adoración. Y es algo bien fuerte porque Jesús está poniendo a una mujer prostituta como un ejemplo de... Pero te digo, por ejemplo, o sea, románticamente suena muy chido, pero ya cuando lo haces en la práctica... Claro. Es raro para la gente. Claro, y te cuento porque sí. Nosotros somos una iglesia que habla de la gracia. Sí. Totalmente, ¿no? Entonces la gracia radical es parte de nuestra enseñanza. Ven así como eres, no importa en qué pecado estés, Jesús no quiere que te quedes, pero así te eres aceptado, ¿no? Es parte de la gracia. No quiere que te quedes como estás, pero lo que sí es que, te pongo un ejemplo, claro, ¿no? Y cosas que obviamente que yo he ido aprendiendo. El pastor principal de ahí de la iglesia es una mega iglesia donde estoy, ¿no? Es antes de la pandemia había más de 20 personas ahí, ¿no? Entonces, he aprendido muchísimo y el mero es de mi edad. Y somos los más viejos en la organización, los otros pastores están más jóvenes y son dos, ¿no? Y uno de los meros tiene 10 años más que nosotros, que es el cerebro de todo. Pero bueno, me acuerdo que el primer domingo que llego y está estacionando carros un cuate con un chaleco, pero está fumando afuera. Entonces yo en mi mente yo digo, bueno, pues no va a ser cristiano porque pues, está fumando, ¿verdad? Entonces me voy a comer con Jot y entonces estamos ahí y yo le pregunto, oye, le digo, ¿y los que estacionan carros son voluntarios, son pagados? Le digo, no, son voluntarios. Me dice, ¿por qué me preguntas? Le digo, no, pues nada, es que vi fumando a uno y se me hizo raro. Y me dijo, sí, dijo, es que no nos vamos a esperar a que dejen de fumar para que reciban a Cristo. Wow. Es más fácil que reciban a Cristo y después dejen de fumar. No, pues me dio una cacheta con guante blanco. Pero después tuve mi propia experiencia, ¿no? Con una persona que se llama Jesús. Jesús, ¿tú sabías que llegaba a la iglesia? Que por cierto, digo, es una persona ya grande, o sea, pero Jesús... tú sabes que iba a la iglesia porque donde llegaba olía cigarro, así penetrante, o sea, sabías, llegó Jesús porque a lo lejos olía, ¿no? Donde se sentara, entonces, la historia de Jesús es que él había tenido muchos giros negros acá, en México, y relación con Playboy y con todo, y pues malos negocios, alcohol y todo, pues lo perdió todo y terminó en Las Vegas, entonces, ya cuando lo conozco yo, pues ya está ya en una situación difícil. Entonces, pero llega y se sienta, o sea, se sienta ahí, ok, que prefiero mejor que se sienta. Entonces un día llega,
Me dice, pastor, quiero hablar con usted, ok. Me hace a un lado y saca una cajita, si quiero por esto, ¿no? Y la cajita eran unos parches de nicotina para dejar de fumar. Dijo, es que yo fumo desde los 13 años y no puedo dejar de fumar. Digo, ¿puedo orar para que me funcione, ¿no? Y pues oré por los parches de nicotina, ¿no? Y se fue. Entonces, yo me quedé pensando, ¿sabes qué? Probablemente se va a morir luchando con el cigarro. Wow. A lo mejor se va a morir con Cristo, pero se va a morir luchando con el cigarro. Entonces, cuando tú tienes una iglesia donde hablan mucho de la gracia, donde dices, ¿sabes qué? Ven cómo estás y todo, y empieza a llegar gente que anda con drogas, llega el esposo con la otra, no con la de veras. De lejos parece una iglesia light. No, es que los dejan hacer lo que sea, pero no, la realidad es que no. La realidad es que llega así como estás y escucha el evangelio y en algún momento algo te tiene que hacer clic y decir, oye, estoy mal, tengo que cambiar. Pero por eso te digo, en teoría se escucha muy bien, pero ya en la práctica, o sea, cuando tú lo tratas de hacer... Claro, es cruda. Sí, no. Y digo, ya para ir finalizando, porque ya creo que estamos superando la 1:30. Una de las cosas que me llama mucho la atención del ministerio de Jesús es cómo se desapega de la predicación a los judíos celosos, recalcitrantes de la ley, cuando él les predica que él era el Mesías y lo quieren asesinar, ¿no? Y a partir de ahí Jesús se vuelca a la predicación afuera, a enseñar a la gente común. Y el método que usa es la parábola, ¿no? Claro. Y la parábola era como el método... que sigue siendo, ¿no? Exactamente. Entonces, y está asociado, o sea, ves a Jesús hablando con los publicanos, con las prostitutas, claro, haciéndolo de una manera tan natural y yo siento que ahí radica como que el corazón de Jesús, ¿no? El amor por las personas que están en situaciones de vulnerabilidad, pero tienen el deseo de transformación. Y creo que a lo mejor muchas veces ahí ha estado, es como que de hecho es un debate teológico, ¿no? O sea, ¿qué es antes? Primero es la salvación, luego viene la santificación, luego viene o sea, todo, por ejemplo, lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 8 y 9 con respecto a cómo se produce la salvación, ¿no? Y es un debate teológico de años, ¿no? Pero lo real, lo que yo puedo ver y también lo que yo he podido experimentar es que a una persona Dios la puede cambiar radicalmente de la noche a la mañana. O sea, de una forma casi sobrenatural, en el sentido de que dices, wow, o sea, yo he oído testimonios de personas que de la noche a la mañana dejan el tabaco, dejan las drogas, o sea, pero hay otras que no. Bueno, pero yo creo que son los menos, man. O sea, yo creo que la mayoría de nosotros seguimos batallando con la Coca-Cola, de los M&M's, el chocolate, o sea, creo que es un proceso de obediencia, de entregar y yo creo en los testimonios de poder, pero también creo que cuando tú escuchas un testimonio de poder de cambio y es todo lo que hay, la gente se siente mal porque piensa, bueno, ¿y por qué yo no puedo dejar la Coca-Cola? Yo no puedo dejar, ya Dios lo cambió. Pero la realidad es que la condición humana del pecado, pues siempre va a estar ahí. Vamos a tener que luchar con eso. Vamos a tener, o sea, no hay nadie que no diga, no voy a luchar con el pecado. Tienes que luchar y eso es parte de. Totalmente. ¿Verdad? Sí, no, es algo muy, muy sorprendente. Y creo que esta generación de jóvenes, adolescentes, necesitan un acercamiento a la gracia en relación a eso, o sea, a entender que Dios te ama, te quiere transformar y tienes que entrar en el proceso de Dios. Y el proceso de Dios puede durar toda la vida. No, de hecho dura toda la vida, o sea, digo, nadie, por más que tú crezcas espiritualmente y
por más que tú ores y lees la Biblia, el día que te descuidas, termina siendo tontería y media, ¿no? Sí. Y Dios aún te puede perdonar y todo, pero eso no quita la Sí. tropezada que te metiste. Sí, no. Es algo interesante porque también siento que la realidad en la que vive esta generación es fuerte. O sea, Es más, sí, yo también siento eso, es más apariencia que... ¿Por qué? Pues por las redes sociales y todo, ¿no? Entonces hay una apariencia hasta de ser cristiano, ¿no? sí. Pero, digo, hay una realidad en medio de todo esto. Pablo lo tumbó lo cegó, ¿verdad? Jesús en el camino, fue una epifanía que tuvo, ¿no? Pero esa misma epifanía la hemos tenido muchos. No de la misma manera, pero Jesús se ha hecho real y realidad en nuestra vida, ¿no? Totalmente. Una de las oraciones que le hago al Señor es, me gusta mucho cuando Pablo llega a Atenas y tiene que cambiar todo su metodología de predicación, ¿no? Claro. Yo nací, tengo una doctrina, una formación muy bien, muy determinada, pero conforme han ido pasando los años me he dado cuenta que Dios te lleva a entornos donde tu fe, tu pasión tienen que ser tocadas para poder alcanzar a otros y tienen que ser transformadas, ¿no? Pablo llega a Atenas y dice que para empezar pues no había muchas sinagogas en Atenas, pues es la cultura de Claro. la cuna de la cultura griega y dice que sintió, creo que es no sé si es el capítulo 17 o algo así de Hechos, dice que sintió como el vivo celo, dice, el vivo celo de Dios, pero no se pone así, como que a mandarlos a todos al infierno, sino que él cambia su metodología y dice que empieza a hablar con todos, se mezcla con la cultura. Hasta que le dan una plataforma, ¿no? Y vamos a oír lo que este cuate tiene que decir. Y eso es brutal, hermano. Eso y yo pues que Dios, la verdad es que Dios nos dé la sabiduría, porque o sea, yo sí creo que Dios te tiene que mandar. Si tú vas solo, vas a terminar donde no quieres terminar. Sí, totalmente. Sí, pues creo que es parte de lo que Dios está haciendo. Está levantando también ministerios que pueden ser luz en los lugares donde necesitamos ser luz. Y creo firmemente en lo que mencionabas antes, el evangelio necesita volver a tomar relevancia en la cultura, ¿no? En las artes, en la ciencia, en la tecnología. Creo yo que la iglesia tiene algo que decir, porque la palabra es verdad, porque es viva, porque creo que es tiempo de que podemos marcar esa diferencia, pero sí coincido también con ese pensamiento, ¿no? De que sea Dios quien te guíe, sea Dios quien te direccione y al final es Él el que te va llevando donde Él quiere. Pues sí, pues que digo, apenas vamos empezando. Sí. Que Dios nos dé la sabiduría para poder alcanzar a la mayor cantidad de gente posible. Amén. Ese es el deseo, ese es el corazón. Edgar, pues gracias hermano por abrir tu corazón. No, al contrario, gracias por la invitación otra vez, ¿verdad? Sí. Y ahí tienen su casino en Las Vegas cuando Wow. Excelente, resérvanos por ahí algo. Órale. Gracias por ser sincero, por ser honesto. La verdad que valoro mucho y atesoro mucho este tiempo contigo, que abras tu corazón, que lo expongas y sé que va a haber muchas personas que van a ser bendecidas por este episodio de este podcast. No, gracias Mike. Gracias, hermano. Amigos, pues muchas gracias por haber estado con nosotros en este episodio. Como ya lo pudieron ver, es largo, pero creo que vale su peso en oro cada minuto. Así que tómense el tiempo de escucharlo hasta el final, sea que estén donde sea, en el gimnasio, corriendo, en el trabajo, de camino a algún lugar, en el coche. Si no lo terminan todo de un jalón, pongan pausa y luego continúenlo. Como siempre les pido su apoyo para compartirlo en sus redes, en las historias, donde quiera que ustedes crean que este episodio puede ser de ayuda para alguna persona, compártenlo. Así que Dios les bendiga y nos vemos en el próximo episodio.